¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues estoy aquí revisando en el móvil y viendo los vídeos del nuevo Audi A5. Y me gustaría compartir con vosotros porque es súper interesante qué es lo que está pasando, qué es lo que ha hecho Audi, lo bueno y también lo malo, y también lo nostálgico, porque el Audi A5 viene para sustituir al Audi A4. Y el Audi A4 es uno de los grandes coches de la marca. Yo tuve ocasión de tener un Audi A3, el proyecto A3, A4 era compartido en cuanto a componentes, motorizaciones y muchísimos elementos del coche, y probablemente ese binomio A3-A4 sea el binomio más exitoso de la historia de Audi. Aquel proyecto fue magnífico, fue impresionante. Por cierto, del proyecto del Audi A4 se marchó a China un ingeniero que había trabajado en él, que es la persona que acabó siendo ministro de Ciencia y de Tecnología de aquel país y que fue quien promovió que China se metiera en el automóvil eléctrico antes que el resto del mundo a finales de la década de inicios de este siglo, es decir, año 2007-2008 fue cuando China empezó a trabajar y a investigar en el coche eléctrico y a empezar a hacer gigante la cadena de suministro, es decir, las baterías. Eso fue por un chino, del que ya te hemos hablado anteriormente, que salió del proyecto del Audi A4 y Audi A3. Un coche, como digo, magnífico, que se vendió a expuertas, y un coche que en su momento cuando salió estaba por debajo de los 4,5 metros, cuando el nuevo Audi A5 pasa de los 4,8 metros. Recuerda, nunca más va a haber Audi A4. Y esto es porque la marca alemana, en el enésimo giro del guión, ha decidido volver a cambiar las nomenclaturas. Esto es un poco, no mola, porque significa que hay muchas dudas y cuando hay vaivenes es que las cosas no se están haciendo bien en lo que refiere a la catalogación de los coches, pero ahora la última idea de Audi es que los coches que tengan un número par van a ser coches eléctricos, y los coches que tengan un número impar, el zurdo, el demoníaco, el malo, va a ser vehículo de combustión. Estoy de broma, por supuesto, estoy de coña. La cuestión es que eso, ahora el nuevo Audi A4 es Audi A5. Y el A5 se fabrica sobre una plataforma nueva que está desarrollando Audi y que es dual. Es la plataforma PPC o PPE. PPC significa Premium Platform Combustion, como corresponde a los motores de combustión interna, y la E significa eléctrico, o sea que nos vamos a cansar de hablar de las plataformas PPC y PPE. Lo bueno y lo interesante que tiene Audi es que con este coche mantiene las mecánicas de gasolina y mantiene igualmente al menos una versión diésel, y una versión diésel que es extremadamente interesante. Bueno, ¿qué te voy a contar del Audi A4 tradicional que ha seguido hasta nuestros días? Cuando empezó en los años 90, aquel coche trajo los motores TDI y trajo además los motores 1.8 turbo de 5 válvulas, los pentavalvulares, que era una auténtica y absoluta maravilla de motor, y que han tenido que pasar muchos años para que la propia marca y otros fabricantes fueran capaces de superar esos motores turbo. La cuestión es que todavía se siguen viendo muchos Audi A4 por las carreteras y muchos Audi A3, lo que habla magníficamente bien de la fiabilidad y la calidad con la que fueron construidos esos coches. Para mí es la cima de lo que es la calidad de producción de la marca, además a unos precios más o menos asequibles. No eran coches baratos, pero gracias al mercado de usados prácticamente todo el mundo puede acceder a uno de ellos. Unos coches que además de los motores TDI 1.9, que jugaron con potencias de 90, 110 y 130, tuvieron también esos motores de gasolina, y es curioso, los motores de gasolina de 4 cilindros eran mejores que los motores de 6 cilindros. Los primeros 6 cilindros eran herederos de la generación anterior, esos 2.8, esos 2.6 gastones y con un rendimiento regulero. Luego, para meter más chicha, ya que el coche iba mejorando y subiendo de calidad, llegaron las versiones como la 2.7 biturbo, ya con 6 cilindros, una máquina de correr pero también de gastar combustible, y la cosa terminó hasta el RS4, un motor también tremendamente innovador que luego acabó en el R8 y que en España y en general era un motor que tenía el problema de los 420 caballos que nadie era capaz de encontrar. Audi había innovado mucho con los sistemas FSI, pero luego se demostró que si no utilizaban gasolinas muy específicas con un nivel de pureza muy específico, era imposible conseguir ni los consumos ni las prestaciones que el fabricante anunciaba, y ahí se lió una buena. Pero este coche, el Audi A4, ha pasado a la historia precisamente por eso, por ser una berlina excelente, por ser una berlina de corte familiar
que ha llegado hasta nuestros días, lo cual habla no solamente de la excelencia de sus motores, sino también de la calidad de la construcción. A mí me parece que la calidad de la organización en el interior de estos coches, todavía no existían las pantallitas, y que también de corrido heredó el Audi TT de primera generación, es el paroxismo y es insuperable respecto a todo lo que ha venido después. Y son coches absolutamente modélicos. El que tenga uno o pueda acceder a uno todavía, bueno, pues se lleva un cochazo que a día de hoy son tan buenos que siguen estando vigentes respecto al tráfico alrededor. Lo fastidiado realmente es encontrar una unidad en buen estado. Hay muchísimas muy kilometradas, pero lo cierto es que A3, A4, TT son coches extraordinarios con motores extraordinarios. Y ahora Audi se carga la 4, por cierto, se habla mucho, bueno, de momento, porque puede que haya una versión eléctrica, sí, pero ya no se va a llamar A4, porque ahora todo lo que es eléctrico en Audi se llama Q, con lo cual abrimos la puerta a un futuro Q4, que ya veremos si estaría en versión berlina, porque esa es otra, salvo que Audi quiera meterse a competir con el Tesla Model 3 y las berlinas de ese tamaño, bueno, pues tendrá que sacar un Q4, pero lo que la gente está buscando y está comprando sobre todo son SUVs, no nos engañemos, la gente quiere SUVs, y por eso estas berlinas necesitaban un cambio radical para no acabar languideciendo, y es lo que ha hecho Audi. Con el nuevo A5, Audi se ha sacado de la chistera, ya lo puedes ver, este diseño mucho más redondeado, y que la principal diferencia, principal característica, es que ahora tiene 5 puertas, con lo cual es un coche más práctico y que debería de ganar maletero. Bueno, pues sí. No gana maletero. De hecho, este Audi A5, curiosamente y con portón, tiene menos maletero que el Audi A4 anterior. Eso a pesar de que no para de crecer de tamaño, ahora son 4,83 metros, pero ojete, que lo verdaderamente llamativo es que el coche tiene nada menos que 2,9 metros de batalla. Los 2,9 los he redondeado yo, pero tiene casi 2,9 metros de batalla, de distancia entre ejes. Eso es una barbaridad. Y significa que, teniendo en cuenta que el tamaño del maletero no es muy grande, las plazas traseras tienen que ser un campo de fútbol, salvo que Audi haya hecho las cosas mal. Estamos hablando que se queda con un maletero de 445 litros en la versión berlina o 476 en la Avant, en la familiar. Hay versión berlina y familiar. El tamaño del coche es el mismo en lo que se refiere a la longitud y a la anchura, cambia un poco la altura y el tamaño del maletero, y luego 417 litros sedán o 448 Avant si es que te compras la versión con tracción a las 4 ruedas, que ocupa un poquito de maletero. Maleteros que no llegan a los 500 litros para un coche de más de 4,8 metros, es justito, pero suficiente, por supuesto. Estamos hablando de roce de 450, 480 litros, suficiente para llevar equipaje para 4. El coche todavía no me he podido subir a él, pero debería de tener mucho espacio para las piernas y ser un coche muy apropiado para llevar personas atrás, teóricamente. Lo veremos. A mí me parece estéticamente muy atractivo, me parece un coche bello, la verdad, un coche atractivo e interesante, como también es atractivo e interesante la gama de motorizaciones que va a sacar. Va a haber igualmente versiones S y va a haber versiones gasolina, versiones diésel o versión diésel, mejor dicho, como digo. ¿Cómo arranca? Bueno, primero de todo, déjame que te diga otro dato súper curioso y llamativo que marca la diferencia respecto a aquellos A4, A3 que en su día también empezaron a meter como vanguardia los cambios de doble embrague. Todas las versiones son automáticas, como corresponde a un coche ya de empaque, de alto standing, aunque tenga una nomenclatura distinta, y sin posibilidad de llevar manual. Versión de acceso, 150 caballos gasolina, versión de gasolina 204 caballos y luego la S5, que ya se va a los 367 caballos con turbocompresor y 6 cilindros. Y luego la versión diésel, que es verdaderamente interesante porque estamos hablando de un 2.0 TDI con 204 caballos de potencia. Y la otra cosa que comparten todos, aparte de la caja de cambios automática, que es el hecho de que todos tienen hibridación ligera. E hibridación ligera de 2 niveles. Las motorizaciones más pequeñas de 48 voltios y luego el diésel y el S5 llevan una hibridación ligera, que ya no es tan ligera, podríamos decir, catalogarla como hibridación media. Ahora hay 3 niveles de hibridación. Está la hibridación estándar de toda la vida, en la que el coche tiene una batería de alrededor de 1 kWh de capacidad, la hibridación ligera, sistemas nimios, y luego una hibridación intermedia que no llega a poder mover el coche un par de kilómetros, pero que sí que es capaz de moverlo por sí mismo y de ahorrar mucho consumo en ciudad especialmente. Sobre esto están tirando la mayoría de los fabricantes. Stellantis ha desarrollado en tiempo récord esta tecnología que le viene bordada para los vehículos híbridos que está sacando, y ahora Audi se ha abrazado a esta tecnología igualmente también, que tiene como particularidad que el sistema híbrido, además de la batería, tiene 2 máquinas eléctricas. Una que hace de arranque alternador y que sirve también de alimentador para todos los consumidores eléctricos cuando no estamos tirando de la batería convencional, y otra que es un motor eléctrico pequeño de propulsión. Son 24 caballos, efectivamente, si no me falla la memoria, lo tengo por aquí apuntado, y sobre esos 24 caballos nada menos que 330 Nm de par es lo que tienen las máquinas eléctricas, que seguramente
seguramente es lo verdaderamente importante para redondear el conjunto, y que el coche, además del apoyo del turbo, tenga el apoyo del motor eléctrico en lo que se refiere a entrega de par, con lo cual ese 2.0 TDI con ese motor eléctrico apoyando, yo estoy deseando poderlo probar para ver qué tal va, porque tiene muy buena pinta. Muy buena pinta, con un consumo homologado en la versión berlina, la más afilada aerodinámicamente de 4,9, para un coche de ese tamaño no es un consumo de récord, pero teniendo que cumplir con las emisiones actuales, desde luego es un coche súper interesante. Lo que también es interesante, vinculado a esto que te decía del turbo, es que todos van a llevar turbo de geometría variable, que aunque es algo que ya empieza a ser un estándar en algunas marcas, no deja de ser algo todavía novedoso y que no está muy extendido en la industria, que también ayuda precisamente a poder mejorar la elasticidad del motor y el agrado de utilización. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está, vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, ¡vámonos! Y hablando de agrado de utilización, en el interior hay un cambio radical. Ahora Audi se abona igualmente a la proliferación de pantallas y como opción, incluso aparte de la pantalla del cockpit que se une a la pantalla central, vas a poder pagar opcionalmente porque el acompañante lleve otra pantalla, y por si no fuera poco, igualmente también tenemos Head-Up Display en el interior. El diseño de estos Audis, yo vengo de bajarme ahora de una 3 de alquiler que he llevado y la verdad es que está muy bien parido y son coches que están bien hechos, lo cual justifica en parte el aumento, digamos, de prestancia y, por cierto, también de precio, que sin duda es lo que menos me gusta de este nuevo coche, porque me he quedado boquiabierto con el asunto de los precios. Bueno, coche muy interesante, coche aparentemente bien hecho, coche con buenas prestaciones, coche con una combinación de mecánicas que mola, porque hay motores de combustión interna y hibridaciones, y se guarda la gama para los vehículos eléctricos para una gama distinta. Está todo bien clarito. ¿Y qué es lo que ocurre con todo esto que te he dicho y ese diseño y esa estética tan atractiva que tiene el coche? Pues que es caro, es muy caro. Bueno, los precios oscilan, haciendo números redondos, entre los 51.000 euros para las versiones de gasolina 150 caballos y las versiones 6 cilindros S5 4, tracción en las 4 ruedas, que se van a los 93.000 euros. Entre medias hay una gradación con 3 niveles de acabado. La versión S solamente está disponible de momento para la 367 caballos turbo de gasolina y evidentemente no son precios populares ni son precios de berlina de acceso para todo el mundo. El A4 se ha reconvertido en una berlina de lujo con motorizaciones que están hiperafiladas y afinadas para poder cumplir con la normativa de contaminación y desgraciadamente a unos precios altos. El Audi A4 nunca fue un coche barato, precisamente, ni tuvo un precio barato, pero como vehículo de acceso siempre estuvo a unos precios por debajo de los 30.000 euros, hasta que llegamos a los tiempos contemporáneos en los que, lógicamente, las cosas han ido cambiando. Este es el precio que hay que pagar por los tiempos modernos y probablemente lo que marca la diferencia más grande. Evidentemente, hay un salto tecnológico de sistemas de seguridad, de conectividad gigantesco entre uno y otro, también de tamaño y también de capacidad para cargar y de utilizar, pero es otro momento, es otra historia, es un coche que se va a vender mucho menos que aquel Audi A4, que no va a volver. Como mucho, si vuelve, como digo, volverá en modo eléctrico y llamándose Q4. Bueno, y después de todo esto que te acabo de contar y que acabamos de ver, ¿a ti qué te parece? ¿Apostarías por un Audi A5 en el año 24? Espero tus comentarios y espero que estos vehículos puedan seguir circulando igualmente por la carretera porque tienen pintaza y porque son necesarios. Hasta el siguiente vídeo, queridos amigos. Adiós.